Acompáñenme por favor a ver las escrituras. Esta noche queremos enfocar nuestro tema en el Salmo capítulo 1. Quiero compartirle algo que el fin de semana el Señor me habló a través de este pasaje y me puse a investigar un poquito más en este tema. Le vamos a llamar a este tema la ruta, oiga esto, la ruta a la bendición, porque ¿cuántos quieren ser bendecidos por el Señor? Yo no he encontrado a nadie que no quiera ser bendecido por Dios. Pero el Salmo capítulo 1, del versículo 1 al 3, nos da una ruta y quiero detenerme ahí. Cuando usted lo tenga, dice amén. Dice así el Salmo capítulo 1, verso 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Cuántos queremos ser prósperos en Dios? Fíjese, hermano, que como el Señor es un Dios de revelación, es un Dios bien ordenado y bien cuidadoso. En este Salmo capítulo 1 dejó una ruta a seguir. Diría yo, una ruta a que el Señor pueda prosperar nuestra vida. Una ruta en la que seamos bendecidos por el Señor. Bienaventurado, dice el versículo 1, dando a entender que será 3 veces bendito de Dios, 3 veces dichoso del Señor, porque eso es lo que quiere decir bienaventurado. Pero casi siempre, como buenos creyentes, ¿verdad? Como buenos seres humanos, casi siempre ponemos nuestros ojos y nuestra mirada en el final de la promesa, es decir, ponemos nuestra mirada en la prosperidad, ponemos nuestra mirada en la bendición y dejamos pasar otros elementos que están en el pasaje, que son, diríamos, y vuelvo a repetir, que son la ruta, que es el camino, que no puede llegar uno a la prosperidad en Dios si no pasa por los primeros puntos. Aleluya. No seremos creyentes que tocan las cosas y las cosas son prosperadas si no pasamos por el versículo 1 primero. Porque es una línea, es una ruta bien trazada por el Señor. Pero lamentablemente muchos de nosotros o muchos creyentes pasamos por alto algunos detalles de este pasaje. Y por ejemplo, revisando bien el versículo 1, en ese versículo 1 se encuentran por lo menos 3 cosas que el Señor quiere que el creyente se aleje de ellas, que el creyente se aparte de ellas. Y son parte del camino, son parte de la ruta. Note por favor lo que dice el versículo 1. ¿Lo tiene, hermano? Vamos a revisar los 3 versículos y vamos a tratar de hacerlo en ese orden. Verso 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces detengámonos ahí. Para poder llegar a tener una vida próspera y una vida de bendición, necesitamos aprender a apartarnos de cosas que están afectando nuestra vida espiritual, de elementos que están haciendo que en lugar de llevarnos hacia la bendición, nos están encaminando hacia la vida pasada,
hacia la vida antigua. Usted y yo entendemos que una vez convertidos, ¿cuántos son convertidos aquí? Una vez convertidos, el anhelo de Dios es que nos recogió de la arena, nos recogió del muladar, como dice Samuel. Él es el que levanta del polvo al pobre y al menesteroso lo alza del muladar. ¿Para qué? Dice, para sentarlo con los príncipes del pueblo de Dios en los lugares celestiales. ¿Qué quiere decir eso? Note el rumbo que nos está dando el Señor desde que nacemos. Nos levanta del polvo y nos está levantando hasta que lleguemos a sentarnos con príncipes. Es una ruta que va desde lo menos hacia lo más, desde lo más bajo hasta que lleguemos a lo más alto en el Señor. ¿Me estoy dando a entender, hermano? Entonces, esa ruta nos permite entender que antes pecábamos, antes hacíamos lo malo, y entonces el Señor nos pide que dejemos ese estilo de vida. Y para poder ser próspero, el Señor nos invita aquí, nos invita a dejar tres cosas. Número uno, acompáñeme, ahí en el verso 1 dice primero que debemos, el que no anduvo en consejo de malos, dice, número uno. Eso es de lo primero que tenemos que apartarnos, es de los malos consejeros. Aleluya. El que no anduvo en consejo de malos. Fíjense. Entonces, ¿pero qué es un malo? Fíjese que en el diccionario malo es uno que desde el punto de vista es inmoral, tiene maldad en su corazón. Entonces la Biblia nos invita a apartarnos de la maldad. La Biblia nos invita a apartarnos de lo malo. El Señor no pagó por nosotros en la cruz del Calvario para seguir haciendo lo malo. El Señor pagó por nosotros para darnos una nueva vida. ¿Cuántos dicen amén? Y esa vida, dice la Biblia, es una vida de abundancia. Es una vida nueva en Cristo Jesús. Entonces note, por favor, primer elemento que debemos considerar. Si usted y yo queremos ser bendecidos por el Señor, apártese de lo malo, porque lo malo nunca le va a bendecir. Lo malo siempre va a tratar de hundirlo. Y mire lo que dice la Escritura. No me pierda el Salmo 1 porque voy a estar regresando ahí. Proverbios capítulo 2, verso 12 al 15. Proverbios capítulo 2, verso 12 al 15. Hablando del camino malo o hablando de los malos, Proverbios dice, Proverbios 2:12, para librarte del mal camino, dice. Mire lo que Dios quiere hacer de nosotros. Librarnos del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, oiga, que huelgan en la perversidad del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Entonces note, por favor, que la maldad está a nuestro alrededor, hermano. La maldad está a nuestro lado, puede estar en algún lugar donde nos sentamos, en el trabajo, con los amigos, con esto. El enemigo puede estarnos rodeando de maldad, pero hay una verdad que usted y yo debemos de saber. El diablo o la maldad no nos obligan a hacer lo malo. Hacer lo malo es una decisión. ¿Cuántos dicen amén? Yo nunca he visto al diablo con una pistola, hermano, amenazándonos con pistola para que hagamos lo malo. No. El diablo lo que hace es sugerir, tentar, poner trampas, poner delante de nosotros cosas que nos puedan atraer para hacer lo malo, y aún más, malos consejeros, como lo que dice en el Salmo 1, que nos aconsejan mal, y que a veces usted y yo
no tenemos el discernimiento de entender que lo que nos están diciendo que hagamos no es lo correcto, no es lo bueno, no es lo que Dios quiere de nosotros. Por eso el Señor dice que nos quiere apartar del mal camino, de los hombres, hermano, de los hombres que hablan perversidades. Déjeme decirle esta gran verdad también. Usted y yo escogemos con quién queremos juntarnos. Aleluya. Usted y yo elegimos con quién queremos platicar. Usted y yo elegimos con quién queremos tener comunión. Usted y yo decidimos si seguimos a la par del que nos induce al pecado, del que nos induce a la maldad, o nos apartamos de él. Pero si usted y yo queremos ser de los hombres y mujeres que van a ser prosperadas, según el Salmo 1, dice: bienaventurados los que no anduvieron en consejos de malos. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé si usted se había percatado de eso, pero la Biblia nos deja una ruta bien clara, una ruta bien marcada. La bendición, la prosperidad de Dios va a venir, ¿cómo no?, si nos apartamos de lo malo. La Biblia dice en el libro de Proverbios también que el temeroso de Dios, el sabio en Dios, ve lo malo. ¿Y qué dice, hermano? Y se aparta. El sabio ve el mal y se aparta. Entonces, pero note que dice: ve el mal y se aparta. ¿Quién toma la decisión de apartarse? Nosotros. Nosotros somos los que tenemos que tomar la decisión de no seguir el consejo de alguien malo, de no seguir lo que nos están incitando a hacer, si queremos ser bendecidos por el Señor. ¿Cuántos me están entendiendo? Pero dice, el segundo elemento que usa el Salmo 1 es que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de, ¿qué dice, hermano? El Salmo 1 decía: ni en camino de pecadores. ¿Quién es un pecador? Bueno, pecador es el que transgrede la ley de Dios. Pecador es aquel que el texto está refiriéndose a aquellos que voluntariamente quieren seguir pecando. Todos somos pecadores. ¿Cuántos dicen amén? Todos somos pecadores. Todos pecamos en algún momento de nuestra vida. Todos metemos el pie donde no debemos meterla. Todos decimos algo que no debíamos de decir. Pensamos algo que no pudimos desechar. Actuamos como no debimos haber actuado. Todos en algún momento somos alcanzados por el pecado. Pero aquí en el Salmo capítulo 1, cuando se refiere a pecadores, se está refiriendo a aquel que conscientemente disfruta el pecado, que conscientemente le agrada pecar. De esos son los que dice Juan, el apóstol, cuando dice: si alguno ha pecado, dice, tenemos abogado para con el Padre. Esos son los creyentes que son alcanzados por el pecado, pueden ser perdonados. Pero también el mismo apóstol Juan dice que los que pecan o los que practican el pecado son del diablo, dice. Así dice la Biblia. Aunque no sonría, aleluya. Así dice la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Hay pecadores que meten el pie porque el diablo les puso una trampa, y hay pecadores que conscientemente quieren seguir pecando. Y entonces la Biblia dice: no andes en ese camino, no camines en esa senda. Apártate del mal y apártate del pecado. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces note la ruta. Note la ruta, por favor. Apartémonos de los malos y apartémonos. Y casi siempre en algún momento, yo no sé si a usted le ha pasado, pero de repente alguien puede darle un mal consejo. ¿O no, hermano? Usted puede tomar una decisión. Usted es el que decide tomar el consejo o no. Sobre todo cuando es malo
usted y yo debemos desecharlo. Veamos un pasaje aquí, o veamos déjeme ver aquí, Proverbios capítulo 1, verso 10 al 11, hablando acerca de los pecadores. Proverbios nos dice esto, Proverbios 1, 10 al 11. Ahí estamos, hermano. Dice: hijo mío, si los pecadores te quieren engañar, dice, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanza para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Oiga esto. Entonces quiere decir que en algún momento hay gente que se puede acercar a nosotros para incitarnos. Y de hecho, no es lo que sucede en los lugares, hermano, de trabajo a veces cuando llega viernes. Aleluya. Cuando llegan los viernes, qué montón de amigos aparecen, ¿verdad? No van a ir a hacer nada bueno. Pero ¿cómo lo motivan a uno? ¿Cómo lo incitan a uno? Mira, vamos allá, ¿verdad? Te toca poner tanto, le dicen a uno. De una sola vez le pasan la cuota de cuánto es lo que va a poner y como se ha hecho tan común el ya se armó. De repente arman cualquier cosa, pero ¿está haciendo hacer lo bueno? ¿Estás consintiendo la invitación? Ahí es donde uno tiene que decidir. Ahí es donde uno tiene que evaluar a qué lo están invitando. ¿Te están invitando a hacer lo bueno? ¿Te están invitando a hacer lo malo? Ahí es donde usted y yo tenemos que tomar la decisión y decir, miren, no me conviene, hombre. Voy a estar ocupado, tengo que ir a hacer algo, qué sé yo, hermano. Pero no consintamos a caminar en el camino de los pecadores. Ya expliqué, y espero yo que me esté dando a entender, ya expliqué que todos pecamos, porque fallamos a Dios, porque nos deslizamos y nos caímos en alguna trampa. Pero no es lo mismo caer en el pecado por haber sido engañado por el enemigo, a estar practicando el pecado conscientemente. Hay una gran diferencia en eso. Pero note el Señor que dice que nos apartemos de ese camino. Entonces hay dos cosas hasta aquí. Apartémonos de los consejeros malos. Por ejemplo, decía el apóstol un día de estos, decía, miren, si usted necesita un consejo, por ejemplo, si es un consejo matrimonial, pídale consejo a alguien que le pueda dar buen consejo. Si le va a pedir consejo a alguien acerca de los hijos, pídale consejo a alguien que ha tenido éxito en eso. Porque hay que ser sabio. La palabra tiene suficiente consejo, tiene suficiente, pero seamos realistas. No siempre logramos encontrar el consejo en la palabra. A veces necesitamos de alguien que nos dé un consejo en nuestra vida, de una persona que ya caminó más que nosotros, de una persona que ha caminado más y que se mira que su caminar, gracias a Dios, ha sido recto, ha sido derecho y que tiene algo que aconsejarnos a nuestra vida. Amén, hermanos. Número 3. ¿De qué más tenemos que apartarnos? De malos consejeros, del camino de los pecadores. Y mire, este está un poquito más cardíaco, porque dice que tenemos que apartarnos o debemos ser de aquellos que no se sentaron en silla de escarnecedores. Oiga eso. Pero ¿qué es un escarnecedor? Porque esa palabra está un poquito complicada, ¿va? Yo recuerdo hace mucho tiempo que algunas iglesias, algunos pastores hace muchos años pensaban que
la silla del escarnecedor se refería más a al asiento donde uno se sentaba. Y entonces, por ejemplo, esa era una de las razones por las que decían, si vas al cine, eso es pecado, le decían a uno. Porque sentarte en la silla donde se sentó un malvado, eso es pecado. Pero en realidad no está hablando tanto de la silla. Está hablando de sentarse junto a aquellos que escarnecen. Pero ¿qué es un escarnecedor? Veámoslo de esta manera. Fíjese que escarnecedor es uno que se burla de la gente. Oiga esto. Escarnecedor es uno que se burla, uno que le gusta ofender, insultar y calumniar. Eso es un escarnecedor. Es uno que se burla, que ridiculiza, ofende, insulta y calumnia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tengamos cuidado, hermano, con las conversaciones de aquellos con las que a veces nos sentamos. Porque si la conversación sirve para escarnecer a otras personas, no nos va a hacer bien en nuestra alma, no nos va a hacer bien en nuestro corazón, va a dañar nuestra vida espiritual y, por supuesto, nuestra comunión con Dios. ¿Cómo vamos a poder llegar a ser hombres y mujeres que tengamos la prosperidad de Dios, la bendición de Dios, si nos estamos riendo con el que escarnece? Si estamos compartiendo con el que está levantando falsas calumnias o se está burlando de alguien, ¿cómo el Señor nos va a bendecir? Entonces, ¿qué nos toca hacer a nosotros como buenos creyentes? Mire, si usted se sienta con alguien y de repente ve que lo que están haciendo es hablando mal de alguien, mire, párese, hombre, párese de ahí y dígale, perdonen, hermanos. Mire, si son hermanos, pues, porque los hermanos no deberían de hacer eso, ¿va? Aleluya. No, los hermanos no deberían de hacer semejante cosa, pero imaginémonos. Si fueran hermanos, usted tiene el derecho para pararse de ahí y decirle, miren, hermanos, perdonen, pero esta plática no edifica. Ahí nos vemos otro día. Aleluya. O sería una ofensa eso. Porque de repente el hacer eso podría hacer que alguien se ofenda. El levantarse y decir, miren, perdonen, hermanos, pero no me gusta la plática que estamos teniendo. Ay, se sintió alguien ofendido. Pero ¿y si se están acabando otra gente? Y están ofendiendo a otra gente. Se están burlando de otra gente. Están escarneciendo a otra gente. Entonces que se ofendan usted. Pero mejor párese. Una traducción de la palabra escarnecer. Fíjese que una traducción da a entender aquellos que le quitan la piel a algo. ¿Cómo sería eso? Desollar, ¿verdad? Desollar la piel, quitar la piel. Ahora que leí eso, entendí aquella frase que decían, híjole, ahí te pelaron todo ahí. Entendí esa frase, como dando a entender, le quitan a uno la piel, le quitan todo. Entonces, ¿nos hará bien a nuestra vida espiritual sentarnos donde están desollando a alguien? Aleluya. ¿Nos hará bien a nosotros sentarnos con los que se están burlando de alguien? ¿Nos hará bien sentarnos con los que están levantando calumnia? No nos va a hacer bien. No nos lleva a la bendición eso. No nos lleva a la prosperidad. Más bien nos lleva a contaminarnos.
Y una vez que nos contaminan el alma, hermano, mire, salir de ahí cuesta. Solo Dios puede obrar sanidad en nuestra vida espiritual. Amén, hermanos. Veamos un texto. Leamos un texto aquí. Acompáñenme, por favor. Salmo capítulo 44, versículo 13. Este salmo es un salmo que el salmista está exponiendo su queja delante de Dios, su petición delante de Dios. Salmo 44, verso 13. Dice: nos pones por afrenta de nuestros vecinos, por escarnio y por burla de los que nos rodean. Oiga esto: por escarnio y por burla de los que nos rodean. Fíjese que el salmista está poniendo su queja porque ellos sienten que Dios los abandonó. De eso se trata el salmo. Están diciéndole al Señor: Señor, ¿por qué nos abandonaste? Señor, ¿por qué nos dejaste? Señor, ¿por qué nos pusiste en afrenta con nuestros vecinos? Porque ellos se están burlando de nosotros y están haciendo escarnio de nosotros. Entonces están como reclamándole a Dios el por qué los ha dejado. Ahora, usted y yo sabemos que Dios nunca deja a nadie. ¿Cuántos dicen amén? Dios nunca deja a nadie, a menos que nuestra vida es la que se haya alejado de Dios. Y eso le pasó a Israel, pero muchas veces. Abandonaban a Dios, abandonaban sus preceptos, abandonaban sus leyes, abandonaban su palabra, y entonces Dios los entregaba a sus enemigos. Y entonces los enemigos se empezaban a burlar. Los enemigos hacían escarnio de ellos. Porque usted y yo debemos de entender esto. Mire, hermano, apartarse de Dios es lo peor que uno puede hacer. Porque apartándonos de Dios, queda uno expuesto a que nuestros enemigos hagan de todo con nosotros. Si la Biblia dice, si Dios no estuviera con nosotros, el diablo nos hubiera comido vivos ya. No nos ha hecho mucho daño porque Dios no se lo permite. Pero cuando nosotros nos alejamos de Dios y nos apartamos de Dios, entonces el diablo viene contra nosotros, hermano. ¿Por qué? Porque fuimos nosotros los que abandonamos al Señor. Fuimos nosotros los que nos alejamos. Abandonar a Dios es el peor negocio que uno puede hacer, porque queda expuesto a los enemigos espirituales. Entonces note, por favor, ¿de quiénes debemos apartarnos? ¿De los malos? ¿De los pecadores? ¿Y de los escarnecedores? Apártese de Dios. Si usted quiere la bendición de Dios, pues, ¿cuántos quieren la bendición de Dios? Si usted y yo queremos esa bendición de Dios, tenemos que apartarnos, tenemos que tomar decisiones en nuestra vida. Nadie las va a tomar por nosotros, hermano. Yo no las puedo tomar por usted. Mi tarea es exponerle la palabra. Mi tarea es enseñarle lo que la Biblia dice, pero quien toma la decisión es usted. Y lo mismo es en la familia. Por ejemplo, en la familia a veces los esposos se dicen uno al otro: yo voy a ir a la iglesia cuando tú cambies, le dice. Fíjense. No es así. Esto es una decisión personal. La salvación es personal. No espere que el otro cambie. No, su decisión es propia con Dios. Entonces, por eso la decisión que Dios quiere que usted y yo tomemos es apartarnos. ¿Quiere decirlo conmigo, hermano? ¿De qué debemos apartarnos? ¿De los malos? ¿De los pecadores? Y de los escarnecedores. Apártese de ellos.
Si usted quiere ver la bendición de Dios, apártese de ellos. Ese es el consejo. La decisión es suya. Veamos el siguiente elemento. Ahora vayamos al verso 2. Ya en el verso 2, Salmo capítulo 1, verso 2. Vuelvo a leer el verso 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Aquí viene otro elemento sumamente importante. Ya nos dijo Dios de qué debemos apartarnos. En el verso 1 está lo que debemos apartarnos. En el verso 2 está lo que debemos hacer. Ese es el camino. Esta es la ruta. Deja esto y acércate a esto. Medita en la ley de Jehová, de día y de noche. Que la ley de Jehová sea nuestra delicia. Ahora, ¿a qué se está refiriendo con la ley de Jehová? Con la palabra. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es, hermano, es paz, es bendición. La palabra del Señor es la que convierte el alma, dice. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Entonces, ¿en qué debemos esforzarnos? En la palabra, en conocer a Dios, en leer más del Señor, porque cuanto más leemos, el Señor más se revela en nuestra vida. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Mientras más leemos la palabra, el Señor se revela más a nosotros. Por eso no me canso de decir aquello, hermano, hermano, ¿cómo hago para conocer más y más del Señor? Pues lea más y más la Biblia. Ahí está la clave. Fíjense que para los reyes, a los reyes en el Antiguo Testamento, le era por ley leer la Biblia. Por ley. Los reyes y los sacerdotes tenían por obligación leer las Escrituras. Por ley. Los reyes y los sacerdotes. Pero entonces usted me diría, hermano, pero eso era allá. Y eran los reyes y los sacerdotes. Pero en el Nuevo Testamento dice que usted es ¿qué? ¿El rey y qué? Entonces con usted es el asunto, ¿verdad? Usted y yo somos reyes y sacerdotes. Así dice Apocalipsis, que Cristo nos ha hecho reyes y sacerdotes. Entonces por ley, vaya, por mandamiento de Dios, pues nos ha dado la palabra para que la leamos y meditemos en ella. Y dice, y sea nuestra delicia. ¿Cuántos sabemos que para David leer las Escrituras era una delicia para él? Por eso David decía, Señor, tu ley es como la miel que destila del panal. Como diciendo, qué dulce, Señor, es tu palabra a mi vida. Ahora, ¿cuántos sabemos cuán bendecido fue David? ¿Por qué fue bendecido? Porque amaba dos cosas que el creyente debe de amar: la presencia de Dios y su palabra. Una vez que usted y yo, hermano, dejamos aquello y abrazamos y amamos la presencia de Dios y su palabra, estamos en el camino a la prosperidad, en el camino a la bendición, en el camino a que todo lo que toquemos sea prosperado por el Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Apártese de aquellas tres cosas y busque dos de las que Dios quiere que busquemos: su presencia y su palabra. Son las dos cosas más importantes para el cristiano: su presencia y su palabra. Su presencia y su palabra. Por eso es que David pasaba horas en la presencia de Dios y pasaba cantando.
pasaba cantando. Agarraba su arpa y se ponía a cantar y a deleitarse en la presencia de Dios horas. En lo que estaba allá cuidando las ovejas, sacaba el arpa y se ponía a cantar horas y horas y horas con Dios. Cuando supo que el arca del pacto había sido extraviada, cuando supo que el arca del pacto había sido llevada y estaba como olvidada, fue David el que dijo: no es correcto que el arca del pacto esté abandonada, que yo esté viviendo en casas artesonadas, es decir, en casas bien fabricadas, y el arca del pacto está abandonada. No es justo, no es correcto. La fue a traer. Fue a traer la presencia de Dios, porque amaba la presencia de Dios. Cuando usted y yo amamos la presencia de Dios, amamos su palabra también. Y la palabra te va a dar todo lo que tú necesitas, hermano, en las circunstancias que te encuentres, difíciles, complicadas, tensas, de peligro, de riesgo, de lo que sea. La palabra de Dios tiene la palabra justa para sacarte de cualquier problema. Dele un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Entonces, si queremos la bendición del Señor, necesitamos meternos más en su presencia, meternos más en su palabra. El resultado, mire cuál es el resultado de esto. El resultado está en el Salmo 3, en el versículo 3. Yo le animo, hermano, que esto lo vaya a leer en su casa despacito y vea cuán claro está el camino. El versículo 3 dice, ¿lo tiene ahí, hermano? El verso 3 del Salmo 1 dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Nosotros nos vamos directos a este pasaje, ¿verdad que sí? Nos vamos directos. Así quiero, Señor, que me bendigas. Así quiero, Señor, que me des toda la bendición. Así, sí, pero ¿y los otros versículos? No los podemos pasar por alto, porque son el camino, son la ruta. En este pasaje, por lo menos aquí hay 4 cosas importantes. Rápidamente se las comento. El cristiano que busca a Dios, el cristiano que se aparta de lo que ya dijimos, y el cristiano que busca la presencia de Dios y la palabra, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Ese es el número 1. Árbol plantado. Eso de árbol plantado suena a algo como muy fuerte o firme. No sé cómo lo oye usted. Pero decir seremos como árboles plantados. No árboles que se están cayendo ya. ¿Ha visto árboles que se están cayendo? A veces los árboles, ya sea por el invierno, por las estaciones, por donde los sembraron con el tiempo, tienden a secarse algunos. Otros tienden ya no tienen dónde meter sus raíces porque lo pusieron cerca del concreto, y entonces se detiene su crecimiento, se empiezan a secar. A veces el frío es tan fuerte que lo seca. Bueno, hay circunstancias, diferentes circunstancias, pero de repente empieza a haber árboles que se están secando. Pero este árbol da a entender que el creyente será un árbol bien plantado. Y dice, junto a corrientes de agua, como dando a entender, mire, un árbol mientras más cerca está del agua, es más fuerte, ¿o no? Es más verdoso, es más frondoso. No estoy hablando de meterlo al río. No, está junto a los ríos, está cerquita de los ríos. Y eso nos habla, hermano, eso nos habla de cómo la relación con Dios
en nuestra vida va a ser una relación donde el Espíritu de Dios se mueve como el agua de los ríos en nuestra vida. Por eso es que el Señor Jesucristo dijo, si nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, dice que seremos, hermano, en nuestro interior, dice, correrán como, ¿qué dice, hermano? Ríos de agua viva. Como dando a entender, hermano, la vida de Dios en nosotros, la vida de Dios moviéndose. Sí, mire, la prosperidad de la que le estoy hablando no solamente se refiere a la prosperidad financiera, porque esa es la que uno mira rápidamente. Ay, sí, hermano, yo quiero esa bendición porque yo quiero ser bendecido con dinero. No, yo no estoy hablando solo de dinero. No estoy hablando solo de eso. Eso es lo menos importante, aunque va dentro del paquete. Aleluya. Puede ir dentro de la bendición de Dios. Pero lo más importante es que usted y yo estemos siendo enriquecidos por la presencia de Dios, por los ríos de agua viva que se pueden mover en nosotros. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, número 1. Seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua. Tu relación con Dios va a mejorar. Tu comunión con el Señor va a ser más íntima. Tu relación con el Señor va a ser fortalecida. ¿Cuándo va a ser fortalecida? Cuando nos apartemos de aquello, busquemos su presencia y su palabra, nuestra relación va a ser más íntima con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermano. Pero mire qué más dice. Dice, seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo. Esto es importante, hermano. Déjeme explicarle por qué. Porque el creyente puede ser un creyente con frutos o ser como la higuera que el Señor vio frondosa por fuera, pero sin ningún fruto. Oiga esto. Pero este árbol no, dice. Este árbol da su fruto a su tiempo. Como diciendo, este creyente va a ser un creyente fructífero. Un creyente que siempre da fruto. En su tiempo, pero da fruto. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Mire, hermano, el creyente estéril, con todo respeto voy a decir esto, pero el creyente estéril sin fruto espiritual va a ser cortado. La Biblia dice que todo árbol bueno da frutos buenos. Pero el árbol que no da frutos, dice la Biblia, será cortado. Pero ¿cómo vamos a hacer un árbol con frutos? Cuando nos apartamos y cuando buscamos la presencia de Dios. Usted y yo vamos a empezar a dar fruto, cada uno en su tiempo, cada uno en su momento, cada uno en fruto de lo que el Señor ponga en su interior. Pero vamos a dar frutos. La Biblia dice que los discípulos se conocen. ¿Cómo? Por sus frutos. Por sus frutos los conoceréis, dice la Biblia. Los árboles de Dios, los árboles de justicia, deben de ser árboles con fruto. Pero dice que más. Dice que su hoja, ¿qué? No cae. ¿A qué le suena esto, hermano? ¿Qué árboles ha visto usted que no se le caen las hojas? Aleluya. Son muy pocos, pero hay. La mayoría de esos árboles son como, por ejemplo, los pinos. Están en el invierno donde ya no hay hojas en los árboles, pero ellos tienen. Ellos tienen. A pesar de lo más fuerte del clima, ellos tienen su follaje. Su estilo de hoja, su estilo de follaje es diferente, pero tienen. Y soportan la inclemencia del calor y soportan la inclemencia del frío y no se les cae. Eso da a entender que siempre están, de alguna manera, siempre hay vida en ellos, siempre están verdes, siempre está frondoso. Eso da a entender
la fortaleza que tienen en ellos. Porque todos los demás árboles se les cae la hoja, o más bien la botan. Es decir, no es que se les caigan las hojas, los árboles la botan para poder sobrevivir en el clima. Lo que hacen es ellos mismos desprenden sus hojas para poder sobrevivir en un clima tan drástico. Pero estos no, dicen. Los del Salmo 1 siempre tienen hojas, siempre están verdes. Aleluya. Eso quiere decir que los creyentes que han buscado a Dios van a ser tan fuertes que no importa el clima que les venga encima, estarán fortalecidos por Dios y nada los va a poder matar. Dele un fuerte aplauso al Señor. Estoy hablando espiritualmente. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Yo no sé si usted se anima, hermano, pero qué chulada de árbol es ese, ¿va? Qué chulada de árbol, que no importa el clima que le venga, él está siempre bien plantado en el río de Dios. Usted y yo sabemos, hermano, que todos los árboles para efectos de fruto son de temporadas, ¿o no? Hay tiempos para el mango, hay tiempo para las manzanas, hay tiempo para las naranjas, todos los árboles de alguna manera son de temporada. Pero este árbol no. Este árbol tiene fruto siempre. Tiene fruto a su tiempo. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Bueno, y por último, el pasaje dice, y todo lo que toque será prosperado. Ah, hermano, qué bendición y qué bienaventuranza de Dios, que todo lo que emprendamos en nuestra vida sea prosperado por el Señor. Eso es por la mano poderosa de Dios. No es por uno, es Dios obrando en nosotros. Ahora, usted va a tener, tome en cuenta que hay personas que todo lo que emprenden no lo terminan. Aleluya. ¿Por qué? ¿Por qué? Algo falta. Algo del río de Dios está faltando. Algo de la presencia de Dios está faltando en nuestra vida. O quizás no nos hemos apartado de las cosas que tenemos que apartarnos. Y entonces emprendemos algo. Y yo estoy más que seguro que los creyentes, cuando emprenden algo, se lo ponen al Señor, ¿o no? ¿Verdad que se lo pone uno a Dios? Dice, Señor, bendice esto que voy a hacer. Prospera este negocio, prospera este trabajo. Prospéralo, Señor. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no prosperó lo que queríamos hacer? Algo faltó. Algún ingrediente faltó. Quizás no nos apartamos del todo de las cosas que tenemos que apartarnos. O quizás no estamos buscando a Dios como deberíamos de buscarlo. Bueno, a menos que el Señor en lo que estás emprendiendo, pues te quiere enseñar algo. También puede suceder. A veces Dios permite las victorias, pero a veces Dios permite la derrota con un ejemplo, para un ejemplo de nuestra vida. También tenemos que aprender eso. Pero si usted nota este árbol es de los que tocan las cosas y prosperan. ¿Cuántos queremos que el Señor nos bendiga de esa manera? Ahí está la ruta. Ahí está la ruta. Léala más despacio y empecemos a caminar en esa ruta. Y Dios se va a encargar de bendecir nuestra vida. Póngase de pie, por favor, conmigo.